Buenas noches. Comenzamos una semana más con nuestro programa. Esta vez vuelve nuestro gran amigo, el psicólogo don Juan del Amor Moya, a entregarnos por tercera vez el tema de la vejez. Y quizá ustedes recuerden que cerramos el último capítulo de nuestra conversación con una pregunta. Yo le decía a él si aprender a no ser joven era una de las cosas más difíciles que tenemos que afrontar en nuestra vida. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Sí. Ya he reiterado entonces la pregunta. ¿Es una de las cosas más difíciles? Sí, es difícil. Bueno, de hecho nosotros nos estamos haciendo mayores, ¿verdad? Mayores en esta lid de comunicar con el telespectador, de poder hablar, prácticamente yo creo que hablamos con ella, y uno se hace mayor y yo creo que lo estamos percibiendo en el sentido de que posiblemente seamos más reflexivos y menos extremistas, ¿verdad?, en nuestros planteamientos de conversaciones. Sí es difícil hacerse mayor, es difícil no dejar de ser, o sea, dejar de ser joven. Sí es cierto que hay un dicho que todo el mundo lo sabe, ¿no?, que la adolescencia, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, ¿verdad? Sí, pero hay que aprenderlo. Es cierto que para el joven, para el adolescente este de 20 y tantos años, cerca de 30, se piensa que es eterno, ¿eh? Todo es eterno, esto dura para siempre aquí, y hay que aprender que efectivamente la eternidad dura mientras uno dure. Cuando le llega el momento, sea mayor, sea adulto, sea anciano, sea joven, pues ya se ha acabado, ¿verdad? Entonces sí que hay un aprendizaje en la vida, pero yo creo que es tan difícil como la vida suele alargarse, que hay que aprender a ser persona, pero a ser persona viviendo, gozando del momento, de la realidad, y a la misma vez saberse finito. Eso es una cosa muy complicada, y yo creo que es muy propia de nuestra cultura occidental. Es muy raro en Occidente una persona que se levante por la mañana y diga hoy me toca. Muy difícil, muy difícil. Normalmente siempre nos levantamos, si no pensando, por lo menos está ahí en nuestro inconsciente, de que a mí no me toca. Además, falta mucho, como aquella señora que dice me voy a morir el miércoles, llega el miércoles y dice si es que hoy no puedo, porque es que hoy tengo muchas cosas que hacer. Hizo todas las cosas que podía, llegó el siguiente miércoles y sí, se murió ese miércoles. Vengo a decir que nosotros nos diferenciamos en ese sentido, por ejemplo, a la filosofía, a la cultura oriental, sobre todo de la parte esta del Tíbet y tal. Ellos sí que se levantan pensando, diciendo, oye, cabe la posibilidad de que hoy me toque. Fíjate tú qué diferencia puede ser la vida de una persona que piense así a como nosotros, que pensamos que normalmente no nos toca, ¿verdad? Entonces, eso es un aprendizaje. No que te toque o no te toque, sino que realmente somos finitos, que nacemos y que llegará un día, y tiene que llegar, y que uno muera. ¿Por qué? Pues somos seres vivos. Y además somos el único ser viviente que tenemos conciencia de nuestra propia muerte. Entonces, esto que parece que estoy hablando en términos extremistas, estoy hablando en términos normales de vida. Entonces, en esa normalidad de vida, de que me puede tocar, de que hay peligro, de que soy limitado en el tiempo, eso nos va pasando a las personas mayores, que lo hemos aprendido con el tiempo. El joven eso no lo ha aprendido todavía. Entonces, es verdad que crecer en el ser humano y llegar a la vejez con salud mental, con equilibrio mental, una vejez sana, es cuando ya sabes que no eres joven. Porque si todavía lo sigues pensando, malo. Juan, hace muchos años, en la Barceloneta, sí, ese paseo que va hasta donde está Colón señalando. Sí, las Ramblas. Las Ramblas. Estuve hospedado durante bastante tiempo en un hostal llamado María Motos. María Motos era una gitana, dueña de ese hostal, que tenía 35 años. Y mientras estuvimos nosotros allí, cambió
su estatus de madre a estatus de abuela. Sí, con sí. 35 años, su hija de 15 años tuvo familia y ella pasó a ser abuela. Por eso no sé si es muy pertinente la pregunta, porque por lo general el abuelo se concatena con el anciano. Abuelo, anciano, anciano, abuelo. Entonces, ese nuevo rol, entonces, que una persona tiene que afrontar, el de ser abuelo, sea la edad a la que sea, ¿afecta en algún sentido? Pues hombre, desde el punto de vista que es un rol nuevo, como tú has dicho, y distinto, uno se tiene que adaptar. Lo cierto y verdad es que en nuestra mente asociamos el ser abuelo con el ser viejo, y no tiene por qué. Estamos hablando de roles. Lo que pasa es que es normal entenderlo así, porque lo normal también es cuando se es mayor, muy mayor, es cuando nuestros hijos pueden ser padres, ¿eh? Entonces, aquí hay que entenderlo en ese doble sentido, pero yo creo que lo más importante es hablar o reflexionar sobre el nuevo rol. Si coincide con la edad de abuelo viejo, pues entonces hay que entender que ese nuevo rol es como si dijéramos el mejorar, el solucionar lo que es la exogamia del hijo, es decir, yo he tenido hijos, estos hijos eran míos, eran prácticamente de mi propiedad, y llega un momento, bueno, estamos hablando de forma simbólica, que nuestros hijos se van de casa, y espero que se vayan, bueno, e inician su vida y, como esto no para, son padres. Entonces, puedo unir como abuelo esa exogamia de mi hijo con la entrada del nieto. Entonces eso es un rol nuevo, pero que a la misma vez, como, bueno, tiene que ser muy hermoso. Tú lo sabes, yo no lo sé todavía, y espero a ver si me premia el cielo con conocer a algún nieto o alguna nieta. Pero bueno, por eso que hablo de oídas, tú puedes hablar de lo que has experimentado, pero sí es cierto que independientemente de la edad, una persona en ese nieto ve que enraiza su ser, es decir, mi ser, mis tradiciones, mi historia, la familia, es decir, mi hijo se fue, llega mi nieto, y entonces yo percibo en este nuevo rol de abuelo que no todo acaba conmigo, de que habrá una trayectoria de una vida familiar, de una historia familiar que no se pierde, que se mantiene. Hace tiempo era con los apellidos, ¿te acuerdas? Ahora ya los apellidos pueden cambiar, pero voy a lo simbólico. No se ha perdido el Martínez, o en mi caso el del Amor, o no se ha perdido, porque va a seguir. Bueno, pues esta es como si dijéramos una proyección de mí mismo, incluso cuando yo falte. Entonces, ese es el nuevo rol. Yo, como abuelo, puedo tener la oportunidad de transmitir a ese nuevo ser que es de mi sangre, nieto, pues conocimientos, y no estoy hablando de una cuestión de académica, sino de mi vida, de mi experiencia, de mi familia, con lo cual yo entiendo, o mi mente se tranquiliza, porque tiene un sentido de perpetuidad. Y de alguna manera, pues esa idea que está en nuestra mente y que es una realidad que hemos hablado al principio de finitud, pues se amortigua, ya no es tan drástica, ya no es tan, el duelo ya no, esa separación no es tan física, es de alguna manera amortiguada por esa proyección de mí mismo, de mi historia, de toda una historia familiar a través de los nietos. Luego no todo acaba conmigo, de tal manera que ni yo soy tan importante, me imagino que pensará el abuelo, pero a la misma vez mi poca, mi mucha, mi yo, pues trasciende en mi sangre, en mis nietos. Y entonces es un nuevo rol importante a esos niveles, estoy hablando de equilibrio emocional. Si ya preguntas a otros, ya hablaremos, porque es un buen momento también de seguir siendo útil, y eso lo vemos en cantidad de familias.
Y eso también es algo que si las fuerzas te acompañan, ¿verdad? Como el de la película, pues yo creo que tiene que ser muy hermoso también para un abuelo, para una abuela, sentirse útil. Y es muy fácil, depende a qué horas. El otro día, bueno, es que esto fue que tuve que ir a Murcia. Yo llegué a Murcia sobre una hora que serían las 10 y algo. Y en los semáforos era muy, bueno, yo vi varios. Era una hora muy normal de que los abuelos, abuelas, saquen sus carricoches a sus nietos a las guarderías o a darles el paseo del buen día que hacía sol. Es decir, hay una trascendencia y un alargamiento de la edad útil importantísima, además de la cuestión psicológica que hemos hablado. Juan, mi padre, cuando llegó, sin saberlo, no lo supo hasta su muerte, cuando llegó a la ancianidad, tenía muchas discusiones conmigo. ¿Por qué? Porque en mi concepto, y esto quiero que me lo aclares, él enjuiciaba siempre el presente en el que estábamos viviendo con sus criterios del ayer. Vivíamos en un país que se caía a pedazos, Uruguay, subdesarrollado, tercer mundo, que en su momento fue la Suiza de América, cuando él era muy joven, pero que llegó un momento dado en que la gente, hasta los gallegos que habían emigrado a Uruguay se volvieron a España, todos están de vuelta en España. Pero mi padre seguía enjuiciando, reitero, con criterios del ayer, el presente que estaba viviendo. Era una equivocación, ¿no? Pues sí y no. Yo te voy a explicar, si soy capaz, lo que pienso. Mira, cuando hay una vida, entre comillas, de normalidad, pues lo más fácil es que los abuelos, entendida ahora ya hablando en edad, pues tengan un pensamiento más bien flexible, como hemos aclarado aquí en alguna ocasión. De tal manera que es capaz de, esa persona, en su equilibrio, es capaz de aunar razonamiento con subjetividad. Y entonces yo creo que es capaz de comprender perfectamente de que el joven, la juventud, los adultos, pues se comportan de maneras diferentes, y yo, aunque no lo entienda, llego a comprenderlo en mi vejez, pues porque al final el pensamiento flexible de lo que no entiendo, pues impera. Claro, ya hemos hablado aquí alguna vez de que no todos los personas ancianas siguen los mismos pasos ni llegan al mismo sitio. Independientemente de esa cuestión, también ahora hay que añadirle lo siguiente, que yo creo que nos vamos a entender. En la historia de los pueblos, de los cuales, cuando hablamos de pueblos, hablamos de personas, pueden acontecer eventos importantes, traumáticos, trascendentales para un pueblo, para las personas que han vivenciado esa historia, de tal manera que marca hasta el punto de que uno puede ser muy mayor, pero albergue en su cerebro, en su corazón, diríamos, ese miedo o esa experiencia traumática que pasó en su momento. Yo no sé, claro, porque desconozco la historia de Uruguay, si la comparo con el conocimiento humilde que puedo tener yo sobre la historia de España. Pero si hablamos de lo que conocemos la gran mayoría, que puede ser un símil, aunque no se llegara a lo que es la guerra civil como tal, pero bueno, cuando un grupo de personas se adueñan de las armas y matan, pues no le llamaremos guerra civil, pero de alguna manera el cambio es radical. Entonces, por ejemplo, aquí yo he conocido abuelos, y no de mi familia, pero bueno, los he conocido, que tenían la costumbre de, cuando terminaban de comer, los pedazos de pan guardarlos, y se volvían mendrugos, pero no los tiraba. Dirás tú, ¿y eso por qué lo dices? Lo digo porque sí. Esa persona, ¿cómo podía entender o cómo puede llegar a entender que una criatura, que una persona, que un familiar y un no familiar tire comida, cuando ha pasado necesidad, cuando ha pasado hambre, es decir, cuando no se tenía que comer, cuando se comían las cáscaras de la patata, de la naranja, no se desperdiciaba nada,
Cuando una persona ha estado, que la han llevado a la cárcel porque la han apuntado con la pistola, cuando ha estado a punto de que lo maten, cuando ha participado en una contienda de esas, ¿cómo después su mente se va a equilibrar para poder comprender que no pasa nada? Es decir, yo quiero entender que tu padre pasaría por experiencias dramáticas que no le permitieron pensar con equilibrio a la hora de respetar que tú, que no tenías esa vivencia, podías pensar de otra manera. Y entonces es razonable, entiendo yo, que tu padre pensara así, como tan razonable que mis abuelos, los míos, pensaran como han pensado. Y, sin embargo, mis padres han tenido otra flexibilidad a la hora de entenderme o a la hora de entender a mis hermanos. Yo tengo otra flexibilidad a la hora de entender a mi hijo y a mis hijos, y espero que con el tiempo mi pensamiento sea todavía más flexible. Es decir, yo quisiera llegar a la vejez, quisiera llegar a la ancianidad, si Dios quiere, y llegar a comprender, llegar a tener lo que hemos hablado aquí a veces, que pueda tener la iluminación de la sabiduría. Pero eso es muy difícil, Milton, eso es muy complicado, y eso supone que uno haya tenido una trayectoria de normalidad, con todo lo que supone la normalidad, de problemas, de angustias, de desesperanzas, pero no ese drama tan tremendo como puede ser una guerra fratricida o como podría ser la experiencia de tu familia. Juan, ¿cómo cambia, si hay una regla general o no, el anciano en sus relaciones afectivas? Pues hombre, cambia bastante, por eso ten en cuenta que ahí podríamos hablar a varios niveles. Por ejemplo, si es una cuestión de pareja, si es una cuestión familiar, por ejemplo, si es una cuestión familiar, hay que entender que como mínimo habrá 3 generaciones en una familia, puede haberlas, ¿no? Hay familias que hay 4 y 5 generaciones, como has dicho tú antes, en Barcelona, ¿no? Que no es tan anormal, ¿verdad? Con 30 y tantos años, 40, ser abuelo. Entonces quiere decirse que esa familia, cuantas más generaciones, más historia, ¿verdad? Entonces eso, a priori, puede uno decir, oye, pues eso es enriquecedor, ¿verdad? Somos mucha gente, muchas generaciones, tenemos una historia larga y rica. Y dices tú, pues sí, es verdad, puede ser verdad. Pero también hay que entender que cuanto más generaciones, más posibilidad de conflictos, eso está claro. Y también hay que entender que cuanto más larga es la historia de una familia, más posibilidades habrán tenido de roces, habrán tenido de desencuentros, también de encuentros, pero claro, una familia cuanto más grande, los desencuentros también son más a flor porque hay más posibilidades, y una familia no es una cuestión endógena, porque la gente se va casando con otras personas o va juntando, va formando familias con otras familias. Es decir, hay una situación ahí de abuelo, de persona mayor, que es algo delicado. ¿Por qué? Pues porque puede tener conflictos, porque no todo el mundo lo entiende igual, porque él ha perdido su estatus de autoridad. Si ese abuelo no sabe estar en su sitio, entre comillas, pues es una fuente de conflictos. ¿Y en su sitio qué significa? Significa pues que es una persona que ha entendido que ya no tiene la autoridad que tenía antes. Es una persona que ha entendido que bueno, que lo que tiene que es querer y que sus necesidades están cubiertas y entonces hay abuelos, y hay que entenderlo, que su mente no les deja y vuelven hacia ese pensamiento y a ese razonamiento egoísta infantil. Y no lo digo en negativo, lo digo porque es que el pensamiento en la mente es lo que te deja. Porque aquí, como todo el mundo que nos escuche y tú que estamos hablando, entenderá que aquí no hablamos en plan negativo, pero la mente es lo que... Uno no controla la mente, uno no controla las interrelaciones neuronales, es decir, qué hemisferio es el que domina o si hay interrelaciones, de tal manera que cabe la posibilidad que en ese ambiente tan enriquecedor a priori, pues tengamos un abuelo o una abuela egoísta que necesite llamar la atención, ¿qué tal? O al contrario, que pueda ser el centro de amor o de unión familiar, que también se suele dar el caso con mucha normalidad. Entonces ese es un rol a nivel afectivo dentro de la familia. Y luego, pues yo creo que también me imagino que estarás preguntando
cómo es esa afectividad en pareja, me imagino, porque hay que entender que cada vez se dan más las parejas mayores, cuestión que antes era más difícil, y digo antes, estoy hablando, cuando decimos antes, como no nos vamos 20, 30, 40 años, es lo normal, en la historia eso no es nada, pero hay que entender que porque no había esas expectativas de vida, porque la medicina no acompañaba y un hombre podía tener 2 y 3 y 4 mujeres en la vida, porque en los partos solían morir, porque no había esa calidad de vida que hay ahora. Entonces hay que entender que ahora la diferencia de expectativas de vida entre hombre y mujer se van acortando. Hay que entender también que la mujer normalmente suele casarse con hombres mayores, de tal manera que es más fácil encontrar parejas con mujer que con hombre. El hombre, pues normalmente cuando realmente se queda viudo es más difícil, es la mujer la que se queda viuda. Entonces esa relación de pareja cambia. Ese amor químico, explosivo, que te llevó a unirte en pareja, todo eso va cambiando. Y si la pareja es capaz de salvar esa situación de cuando uno es adulto, en la adultez, en la mediana edad, hay un momento, no es ni malo ni bueno, pero es que no lo hemos hablado nunca, pero te lo comento, que las personas cambiamos. Si lo haces en pareja y se salva, es más fácil que esa pareja llegue a la vejez junta, porque es más difícil, no es que no se dé el caso que se da, pero que los divorcios se produzcan al principio o en medio, es decir, en ese cambio de carácter que tiene el hombre y la mujer en esa mediana edad avanzada, que el uno y el otro no es capaz de superarlo. Es decir, yo cambio, tú también cambias, pero lo importante es que yo sea capaz, en ese amor que nos une, de comprender tu cambio, de aceptarlo y de adaptarme, igual que mi mujer conmigo, o al revés, ¿verdad? Cuando eso se supera, ese matrimonio es más, esa pareja es más normal que llegue adulta, y se dan casos, pero más difícil que se divorcien de mayores. Entonces, esa relación cambia. Ya es una relación de afecto, es una relación de cariño, es una relación de confianza, es una relación de pareja, en donde hay esa libertad de que se hablan y que se comentan, es una relación de respeto, y entonces en ese sentido el equilibrio emocional ha cambiado. Es decir, luego hay situaciones, ¿no?, de enfermedad que hay que cuidarla o que hay que cuidarte, eso también altera esa relación, pero si hablamos de la normalidad, esa relación ha cambiado, los sentimientos, las emociones son más de ayuda, son de colaboración, son de cooperación, son de respeto, son de ánimo mutuo, son de pareja. Luego hay una libertad que se adquiere porque ya no están los hijos, incluso a veces ni los nietos. Entonces esa complicidad de esas dos personas, de esa pareja, ha cambiado totalmente, que eso da paso a la madurez emocional entre esas dos personas. Muy bien. Para terminar definitivamente entonces Sí. con el tema de la ancianidad, Sí. de la vejez, la última pregunta sería que le dijeras a los telespectadores si el temor a la muerte de esos ancianos es igual en todos ellos o en qué se diferencia. Pues no es igual, cada uno lo tiene de una manera. Todo el mundo tememos a la muerte, pero mira, no porque uno abandone el espacio físico, sino yo creo que es más importante, Milton, la pérdida del espacio psicológico, del espacio emocional. Es decir, el temor a que se pierda mi memoria, a que nadie se acuerde de mí, a que se haya terminado. Ese yo creo que es el gran temor. Luego todo el mundo no llega igual, Milton, porque hay personas que llegan con serenidad, que llegan con tranquilidad, y personas que llegan con amargura, que llegan con ansiedad, que tienen miedo, pero un miedo drástico. ¿Por qué? Pues porque piensan que queda algo por hacer, piensan que no todo estaba bien y uno quiere recuperar lo que ha hecho mal. No, la idea, si se pudiera transmitir, es de llegar con esa paz y esa serenidad, de que uno está donde está, que uno ha luchado lo que ha podido, de que ha hecho cosas malas, pero uno se perdona a sí mismo,
de que llega con esa serenidad de que somos finitos, de que, en fin, lo que me quede vamos a vivirlo y vamos a gozarlo, y que tienes esa tranquilidad de que sean tus familiares más cercanos, sean tus obras, el recuerdo va a quedar, incluso el recuerdo también es finito, que eso es lo que más cuesta de aceptar, y que, bueno, pues que se ha acabado y que y cuando llegue, y que uno va con esa serenidad y paz de que has pasado toda una vida en plenitud, con lo malo, con lo bueno, conociendo a personas, desconociéndolas, porque hay personas que uno llega a desconocerlas, tristemente, pero que, bueno, si has tenido familia y la tienes y la has formado, pues ahí está, y si no, pues has pasado por la vida y tu recuerdo quedará en las personas más allegadas o en tus obras, pero también tiene que acabar. Entonces, somos seres finitos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, pero incluso a nivel mental. Cuando llegue nuestro final, pues se ha terminado, y que uno tenga la tranquilidad al final de que ha hecho todo lo habido y por haber, yo siempre lo digo porque lo creo y además estoy convencido, ha compartido con alguien, no solamente con seres queridos, sino con otro tipo de seres, has compartido con el ser humano, que has dado de tu tiempo, que has dado de tu saber, que has dado de tu hacienda también, porque eso es importante, y que al final, pues no sabemos lo que habrá, porque yo no lo sé, pero que una vez que se pase el trance, pues si hay Dios lo quiera, ¿no?, pues ahí estaremos, y si no, pues tampoco pasa absolutamente nada, porque lo voy a decir medio de broma, pero cuando yo me muera, Milton va a ser el fin del mundo, o sea que como será el fin del mundo, ¿qué más da? Pero en fin, lo importante es el ahora, lo importante es la serenidad con que uno viva el presente, porque el final no se sabe, y que en esa serenidad y esa paz, pues uno llegue al trance que tiene que llegar, como cuando también nacimos sin quererlo, ¿verdad?, sin pedirlo, pasamos ese trance y mira qué bien. Muy bien, muchas gracias una vez más, ya volveremos con algún otro tema. Nada, y termino el programa de hoy diciéndoles, confesándoles a Juan y a ustedes que la vejez es por lo menos unos 15 años mayor que yo, porque la edad no son los años que tenemos, sino la forma en que los vivimos. Hasta la semana que viene.